Patria, se abre la sesión. Saludar a todos y todas, diputados, diputadas, a la defensora de la niñez, la señora Patricia Muñoz, y vamos a proceder a leer. El acta de la sesión 115 se da por aprobada por no haber sido objeto de las observaciones. El acta de la sesión 116 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Una nota de la Fundación Restaurados, mediante la cual hace llegar comentarios y observaciones al proyecto de ley de cuidados compartidos, y al respecto solicitan ser considerados en el marco de la discusión de esta iniciativa legal. Una nota del secretario y representante de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos, quien solicita participar también en la discusión de este proyecto de ley. También se recibió una nota del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien remite informe solicitado respecto a la glosa presupuestaria respecto del Sename, correspondiente al mes de abril de 2021. También un oficio del Servicio Nacional de Menores, el cual remite información acerca del catastro innominado de menores que pernoctan diariamente en dependencias de cada centro de administración directa. Información correspondiente al mes de abril de 2021 y también conforme a lo dispuesto en las glosas presupuestarias. Un oficio en el carácter de reservado del ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se refiere al caso de la residencia Catalina Kentenich. Con este oficio se da respuesta a uno de esta comisión y dice relación con los antecedentes allí ocurridos, que no podemos revelar por el carácter de reservado. También se recibió una nota de la defensora de la niñez, mediante la cual excusa su participación en esta sesión, debido a la eventual extensión más allá del horario para el que se programó de una audiencia ante un tribunal de la República. No obstante ello, señala que en su representación asistirá la coordinadora de la Macrozona Norte de la Defensoría de la Niñez, señora Pilar Medina, y la abogada Emilia Rivas. Finalmente, una nota también de la defensora de la niñez Patricia Muñoz, mediante el cual remite un oficio por el que se realizan recomendaciones al proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer como regla general y regular el régimen de tuición compartida de hijos e hijas de padres separados, boletín 14152, actualmente en tramitación, los cuales serán expuestos en esta sesión en conformidad a la invitación que le fuera extendida. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. Ruego a los señores diputados y diputadas adoptar los acuerdos sobre los documentos de la cuenta. ¿Sí? Ok. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Diputado Díaz. Muchas gracias, presidente. Solo brevemente, como no conozco el procedimiento, el que se hayan adoptado los acuerdos sobre la cuenta significa, por ejemplo, que la Fundación Restaurados podría ser convocada. Si no es así, quisiera pedir formalmente que se le invite. Me parece que su aproximación es muy interesante. Secretario. Gracias, presidente. Presidenta. No, la verdad la cosa es que cuando nos referimos a acuerdos adoptados a la comisión, es que una vez leída la cuenta, si algún diputado quiere hacer alguna observación o se quiere precisar o se quiere ahondar en una invitación en particular, como lo acaba de hacer el diputado Díaz, ¿cierto? Eso se ha tomado en consideración y, pues bien, queda también ahora a criterio de la presidenta. Yo creo que vamos a formar una nómina, creo que hay muchos interesados y veremos entonces a quienes invitan. Sí. La verdad es que después, diputado Díaz, lo tomamos después de escuchar, ¿no es cierto?, la discusión. Vemos los acuerdos y porque tenemos varias solicitudes que ya las teníamos también de la semana pasada. Eso, ya. Ofrezco, ¿no es cierto?, disculpen, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Díaz, Keitel Lonton, Rocaful, Zafirio y Soto, don Raúl, y de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina, Rubio, Sandoval y Santibáñez, que modifica el Código Civil para establecer como regla general y regular el boletín de tuición compartida de hijos e hijas de padres separados, boletín 14-152-18. Para este efecto se encuentran invitados a exponer la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz García, quien se encuentra presente. Y, ¿no es cierto?, también está la
coordinadora, dice acá, de la Comisión de la Infancia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, doña Mónica Geldes, y de la directora de la Fundación Infancia, señora Natalie Ollarse. También dice por la Defensoría de la Niñez asiste la coordinadora de la Macrozona Norte, señora Pilar Medina, no sé si ella está, y la abogada Emilia Rivas. Ofrezco la palabra sobre el tema, señora Patricia Muñoz. Muchas gracias, señora presidenta. Como siempre, agradecemos como Defensoría de Niñez la invitación. Al final no tuve problemas ni inconvenientes para poder comparecer, así que por eso estoy acá, pero me acompañan efectivamente Pilar Medina, Emilia Rivas, con quienes hemos abordado este tema. Solicitaría autorización para poder compartir pantalla, si es posible, señora presidenta. Ya está habilitada para poder compartir. Ahí Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, tal como había indicado el señor secretario, nosotros emitimos el día de hoy el oficio número 476-2021, mediante el cual lo que hacemos es entregar recomendaciones al proyecto de ley en materia de la presente discusión, correspondiente al boletín 14.152, que pretende, en razón de la moción de los parlamentarios y parlamentarias que usted ha referido, ¿no es cierto?, modificar el Código Civil para establecer como regla general y regular el régimen de tuición compartida de hijos o hijas de padres separados. En ese sentido, entiendo e imagino que el documento al que se ha hecho referencia por la Secretaría ya ha sido disponibilizado para los miembros de esta honorable comisión, de manera tal de que puedan conocer el contenido de las observaciones, toda vez que la presentación que voy a hacer, señora presidenta, es un resumen de lo que este oficio contiene, ¿no? En primer término, las recomendaciones que nosotros formulamos en esta materia tienen que ver con lograr efectivamente hacer un enfoque o adoptar en este proyecto de ley un enfoque de derechos humanos que lo que haga en definitiva sea centrarse en dos aspectos centrales. Primero, en que se dirija la discusión de este debate teniendo como elemento esencial el principio del interés superior del niño, sobre la base de la consideración de este en su triple identidad, o sea, como un principio interpretativo fundamental, pero también como un derecho sustantivo de niños, niñas y adolescentes y como una norma de procedimiento. De manera tal de que, en definitiva, las definiciones que se adopten en materia de la modificación propuesta tengan como consecuencia que se maximice el bienestar de niños, niñas y adolescentes, favoreciendo el ejercicio de todos sus derechos en esta relación vincular con sus padres y madres. Y adicionalmente nos parece relevante que este proyecto de ley se centralice también en lo que tiene que ver con lograr que el principio de corresponsabilidad parental sea efectivamente promovido, explicando cuál es su alcance y fortaleciendo de esa manera aquello que permita su efectiva aplicación para poder efectivizar el derecho de todo niño, niña, adolescente a que ambos padres se involucren de manera efectiva en su crianza, sea que vivan juntos o que vivan separados. Este es un elemento bien relevante, señora presidenta, por su intermedio, toda vez que a pesar de que ese concepto lo solemos utilizar con cierta regularidad, existe muy poco conocimiento acerca de lo que éste involucra, queda de manifiesto incluso en el estudio de la ley que se ha hecho precisamente y que se indica en el oficio que nosotros hemos remitido, donde a pesar de que se hacen modificaciones en este sentido, ¿no es cierto?, existe una falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de qué es lo que involucra este principio y cuáles son las responsabilidades que aquello demanda. Ese es el estudio que hizo el Comité de Diputados del Departamento de Evaluación de la Ley sobre la implementación de la Ley 20.680, que es la que modificó efectivamente las normas en esta materia. En ese sentido, entonces, lo que nosotros recomendamos es que se hagan efectivos desde estos dos miradas o de estos dos principios centrales a los que está orientada esta modificación, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, operativizando de manera efectiva la promoción y protección de sus derechos, guiándose por los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nosotros planteamos el oficio 476, que ya ha sido remitido a esta honorable comisión en términos primero de recomendaciones generales,
para luego, al final, tal como se hará en esta presentación, hacer un planteamiento más específico del articulado. Como primera recomendación general, señora Presidenta, está el abordar el desafío de promover este principio de corresponsabilidad en la práctica, independiente de si el cuidado personal es unilateral o compartido entre los padres. Como ha quedado de manifiesto y como hacía referencia a este estudio que se hizo acerca de la aplicación de la ley, enfrentamos un proceso bastante lento en términos de la consolidación posible de la coparentalidad y de la corresponsabilidad. Y por lo tanto, desde ahí, más allá de que la moción proponga cambiar la regla supletoria, ¿no es cierto?, para promover mayormente la participación masculina, como este es un principio orientador, el desafío se centra también en promoverlo en términos prácticos y que, en definitiva, logre redundar en la satisfacción de los derechos de niños que están centrados en el derecho a vivir en familia y, por supuesto, tener una crianza donde padre y madre tenga de manera efectiva una relación permanente con él o ella. En segundo término, es que proponemos o planteamos la necesidad de revisar las consecuencias que involucra la propuesta en otras figuras que existen en nuestra legislación y que regulan los derechos y los deberes del sistema afiliativo. Porque no debemos olvidar que esta materia y esta moción que pretende hacer una modificación bien específica no puede desatender otros aspectos como aquellos relacionados con la patria potestad, ¿no es cierto?, el cuidado personal, el tema de las pensiones alimenticias y todos aquellos aspectos que en definitiva van dando vida a toda una lógica del sistema afiliativo que es mucho más global que la sola norma que se pretende modificar. Porque desde esa perspectiva lo que nosotros observamos es que la modificación planteada en términos únicos del artículo 225 del Código Civil, en definitiva va a generar incongruencias con otras regulaciones y eso, por lo tanto, nos parece que amerita una revisión del proyecto como parte integrante de este sistema. Así, por ejemplo, el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, reza el artículo 229 del Código Civil, ¿no es cierto? Pero si no se requerirá residencia alternada en razón de este principio, ¿cómo el padre o madre que no vive con el niño regulará su contacto y comunicación regular? Para poner un ejemplo de las complicaciones que pueden surgir y por lo tanto recomendamos evaluar entonces, aprovechar esta oportunidad legislativa para evaluar la necesidad de revisar el sistema afiliativo y proseguir así con la modificación que propone esta moción. Como otra recomendación general, nos parece necesario mejorar la regulación del cuidado personal en consideración a los nudos críticos que se han levantado desde la dictación de la ley 20.680, que ha sido, insisto, estudiada incluso por el Comité de Evaluación de la Ley de la Cámara. Y en ese sentido nos parece importante que se defina el concepto de cuidado personal. Hasta el momento no existe una definición de esto y eso ha generado y genera mucha confusión en las familias y es muy poco probable que una familia pueda cumplir adecuadamente una norma de cuidado personal si no entiende cuál es el contenido que involucra este concepto. Y en ese sentido parece necesario una distinción clara de cuáles son los deberes y facultades exclusivos de quien ostenta el cuidado personal y por el contrario cuáles son aquellos que se deben ejercer de forma conjunta, de manera tal de propender además al principio de corresponsabilidad al que hacíamos alusión en un primer momento y que es uno de los elementos centrales a los que se aboca este proyecto. Adicionalmente nos parece imprescindible mejorar la regulación del cuidado personal compartido, permitiendo la ampliación de los instrumentos mediante los cuales las familias o los padres puedan decretar o puedan precisamente establecer los mecanismos sobre la base de los cuales compartirán este cuidado, porque hasta la fecha solo existe una posibilidad a través de una escritura pública, o sea, algo que genera una complicación para los papás y que obviamente hace o se constituye en un desincentivo, ¿no es cierto?, para que esta situación se produzca. Y nos parece importante incluir aspectos como la mediación, además de las resoluciones judiciales. También resulta necesario regular los casos de cuidado personal compartido con oposición y aquellos elementos mínimos que debe contener un acuerdo o resolución que decrete este régimen.
precisamente orientado a favorecer el cumplimiento tanto del padre y de la madre de aquel régimen que se ha establecido. Y lo que sostenemos es que de no ser posible una reforma integral a este sistema, como a nosotros nos parecería importante aprovechando esta oportunidad, recomendamos mantener la regla supletoria actual, pero tomar esta oportunidad para actualizar y mejorar la regulación del cuidado personal. Y para finalizar, señora presidenta, en lo que dice relación con recomendaciones particulares, nosotros hacemos algunas acá en relación con expresiones que plantea la moción parlamentaria, que en un primer término parte disponiendo la regla supletoria y luego la posibilidad del acuerdo entre los padres. A nosotros nos parece que es necesario mantener el orden actual, en que primero se favorece y se regula la voluntad del acuerdo y luego se considera la regla supletoria. En segundo término, cuando se refiere al régimen como tuición compartida, nosotros planteamos que se adopte el término de cuidado personal en vez de tuición, de manera tal de que la norma sea concordante con el resto de la regulación filiativa. En un tercer ámbito, en la moción no se pronuncia sobre el régimen de relación directa y regular como lo hace el artículo actual, y por eso proponemos o recomendamos regular el contenido mínimo que el acuerdo o la resolución por la cual se decreta el cuidado personal compartido debe aludir. La moción tampoco define el concepto de cuidado personal, pero indirectamente toma una postura al disponer que aquel que tiene el cuidado no requiere de residencia, que el cuidado personal compartido no requiere de residencia alternada, desasociado entonces al cuidado personal de la cohabitación, y ahí nosotros recomendamos que se adopte la oportunidad de definir qué se va a entender por cuidado personal en general, para luego proceder así a definir el régimen unilateral y el régimen compartido. Y finalmente, en lo que dice relación con la moción, esta dispone que no se podrá confiar el cuidado personal al padre que no hubiera cumplido con su obligación de manutención. Y acá nosotros recomendamos que se elimine esta referencia por obstaculizar a priori el derecho del niño, niña, adolescente a mantener sus vínculos familiares y a fortalecerlo, afectando también aquello que dice relación con el derecho que tiene todo niño, niña, adolescente a ser criado por ambos padres. Y por su parte mantener la disposición actual del artículo 225-2 del Código Civil, por la cual se establecen criterios para establecer un régimen y ejercicio del cuidado personal, dentro de los cuales efectivamente se encuentra la referencia al cumplimiento de obligaciones de mantención. Pero el interés superior del niño requiere y exige que se evalúe una situación individual y personal, que puede involucrar incluso que la decisión jurisdiccional diga relación con que el cuidado de ese niño está en mejores condiciones en el padre que no ha pagado la pensión alimenticia. Situación que, por tanto, si se establece en términos estrictos y genéricos en la disposición legal, podría impedir que en casos particulares niños mantengan el vínculo, dadas situaciones específicas en las cuales ese no pago podría no tener una incidencia en términos tan complejos como aquello que me imagino motiva la inclusión en la moción, que tiene que ver con este concepto generalizado, ¿no es cierto?, en relación a quienes no financian o no pagan la pensión alimenticia. Esas serían las recomendaciones, señora presidenta, por su intermedio, tanto en términos generales como en términos específicos. Como le comentaba, el oficio 476-2021 ya se encuentra a disposición tanto suya como de la Secretaría y de los miembros de esta honorable comisión, y por lo tanto esperamos que pueda ser revisado íntegramente, porque la presentación solo contiene un resumen de aquello que está explicitado en términos más específicos y detallados en el oficio, y quedamos atentos a las inquietudes o consultas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricia Muñoz. Y quisiera, la verdad, ver la posibilidad de que igual esta presentación nos hiciera llegar, aparte de que tenemos el oficio, y en eso, secretario, se lo pediría que se lo hiciera llegar también a todos los diputados y diputadas miembros de esta comisión. ¿Ya? En el grupal, sí. Ofrezco la palabra a los señores diputados y diputadas. El señor Marcelo Díaz, diputado Marcelo Díaz. Muchas gracias, presidenta. Quiero agradecer, como siempre, a la defensora de la niñez, que es prácticamente de facto una parlamentaria que nos acompaña siempre mejorando legislaciones, así que, y le agradezco mucho su
sus aportes. Yo creo que algunos de ellos efectivamente se pueden avanzar. Yo también creo que hay que hacer un esfuerzo por revisar todo el sistema afiliativo. Pero efectivamente, yo tengo una diferencia con lo que plantea, porque ella dice de no poder hacerse aquello, recomienda mantener la regla supletoria actual. Pero a propósito de la presentación del proyecto, hemos conocido muchos casos de la regla supletoria actual, y yo entiendo que va a estar presente acá en algún momento también representación de la Asociación de Magistrados, si es que no está hoy día, se traduce en la práctica en que el juez sí decide cuando no hay acuerdo entre las partes. Lo que pasa es que tiene un margen de decisión muy limitado. Y ese margen de decisión limitado en la práctica se transforma en 24/6, en el mejor de los casos, o 26/4, incluso. 26 días con la madre, la regla general, y 4 días con el padre, o 24 días con el padre y 6 días con la madre. Es decir, el juez toma una decisión sobre temporalidad. Si uno mira la jurisprudencia de los tribunales de familia, la regla general es que esa es la decisión que toman generalmente los magistrados y magistradas de los tribunales de familia. Entonces, la pregunta que uno se hace, que me han hecho muchas de las organizaciones que están vinculados o participando de esta discusión o siguiéndola, es si el juez tiene la facultad de decir aquello, ¿por qué no podría decir otro rango? ¿Por qué no podría decidir sobre más días de cohabitación, de residencia alternada, cumpliéndose los requisitos que corresponden, ¿no? Que no haya violencia intrafamiliar, que no haya riesgo, en fin, ¿no? Que sea factible hacerlo. Cuando los padres residen en distintas ciudades, evidentemente se hace mucho más complejo. Esto se ha agudizado, incluso es bien coyuntural lo que voy a plantear en la pandemia, porque al principio, no sé si recordarán que el permiso que entregaba el Ministerio del Interior era para devolver al hijo al hogar tutelar, al hijo o hija al hogar tutelar. Y yo me acuerdo de haber hablado con el subsecretario del Interior en varias ocasiones, decirle eso es completamente absurdo, porque para devolverlo al hogar tutelar tiene que haber salido del hogar tutelar, pero no existía ese permiso. Eso significaba en pandemia que incluso los tribunales de familia suspendieron en muchos casos la determinación de régimen comunicacional durante prácticamente un año. Y eso ha agudizado, desde la perspectiva de los derechos del niño, el incumplimiento del derecho del niño a mantener una relación directa y regular con aquel padre o madre con el que no vive. Yo contaba mi experiencia personal, caso personal, vivimos a 2 cuadras, es más fácil, yo podía salir, pero había, por ejemplo, padres y madres que vivían en otra región, que las 2 horas no le alcanzaban, pero además las 2 horas eran solo para devolver al hijo. Eso cambió en la nueva elaboración de los permisos, pero sigue siendo restringido. Entonces, y si tenemos en cuenta que la regla general, cuando no hay acuerdo entre los padres, es 24/6 o 26/4, a veces se traduce en que el padre o madre que no vive con el niño o niña pasa meses sin ver a sus hijos. Entonces, si no pudiésemos avanzar en una reforma del sistema filiativo de manera más integral, que yo creo que es perfectamente posible hacerlo, y quizás este proyecto abre ese camino. Hay otro proyecto presentado por el diputado Longton, y que varios de nosotros y nosotras suscribimos, que está en la Comisión de Género, que también se hace cargo de aquello, quizás hay que vincularlos. Si hubiese una regla supletoria más apropiada pensando en los derechos del niño y niña, y en lo que los estudios han señalado, que es el impacto negativo que tienen los niños y niñas, la separación de sus padres y la ruptura de la relación directa regular con aquel con el que no viven, que no la satisface. Yo he consultado a muchos expertos, un régimen de 24/6 o de 26/4, que es, insisto, lo que mayoritariamente resuelve los tribunales a falta de acuerdo entre los padres. Entonces, yo al menos voy a intentar ir escuchando todas estas posiciones para presentar indicaciones, ojalá acompañado por otras diputadas y diputados, para avanzar en eso. Pero la pregunta es, bueno, supongamos que no se logra eso y que lo único que nos da es reformar la regla supletoria. ¿Cuál sería una propuesta, una regla supletoria más razonable, pensando en el derecho del niño y niña a mantener una relación directa y regular con su padre? Entiendo también el punto de la pensión de alimentos, me lo han comentado varios, que claro, parece una sanción apropiada para aquel que incumple con este deber que es esencial, pero se castiga también al niño o niña. Y no es fácil el punto de equilibrio. De hecho, aquí mismo se discutió hasta antes de presentar este proyecto cambios al régimen de pensión de alimentos con sanciones incluso más gravosas, y es complejo, es complejo. Entonces, si el enfoque de derecho humano, que yo estoy muy de acuerdo, y lo que hay que tener presente, que es algo que me ha llamado la atención incluso en comentarios que he recibido en redes sociales y en correo electrónico, que pareciera ser que, y que un poco lo planteamos, que esta es una disputa entre el padre y la madre y el foco se pierde respecto al niño o la niña. Entonces, yo digo, pensando en eso, en que logremos hacer ese cambio de switch,
Y por eso me pareció interesante lo de la Fundación Restaurados, que lo leí hoy día, me llegó ayer, yo no los conozco a ellos, de mecanismos que se han aplicado. Efectivamente, hoy día estoy hablando con un amigo abogado argentino que me decía que en Argentina se está aplicando esto de, no me acuerdo exactamente cómo se llama, y ha ido funcionando, porque han entendido que lo que hay que preservar es ese derecho del niño o niña a tener una relación directa y regular, y eso no se satisface con 4 días al mes, con 6 días al mes, porque además muchas veces esos famosos 4 días al mes o esos 6 días al mes, los 2 días, como a veces no incluyen pernoctación, hace que los padres simplemente no puedan estar con sus hijos, porque entretenerlos en la casa solos o tenerlos bajo el cuidado de alguien, porque lo acordado, lo disponible o lo resuelto por el tribunal son jornadas o son módulos horarios o segmentos horarios en los que el padre que no vive con el niño o niña trabaja, entonces se produce ese quiebre. Y como decía, hay estudios bien interesantes, particularmente en Europa y en Argentina, que dan cuenta de eso, ¿no? De que si hubiese por parte del juez una mayor flexibilidad, porque vuelvo y aquí termino porque estoy extendiéndome mucho, o sea, decimos, mira, la regla supletoria es tal, el juez podría resolver una cosa distinta, pero resuelve esto. Y el que paga la factura de esa decisión, que es predominante en la jurisprudencia, es el niño o niña que interrumpe una relación directa regular con el padre o madre con aquel que no vive. Gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra. ¿No hay palabras? Señora Patricia Muñoz. Dígame, Presidenta. En respuesta a lo que nos decía el diputado Díaz. Sí. Bueno, obviamente lo que plantea el diputado es un elemento de análisis muy necesario. Me parece que además desde la perspectiva y la óptica que él lo plantea, creo que eso refuerza lo que nosotros en la parte inicial de la presentación abordamos, ¿no? Que cualquier sistema, como el sistema afiliativo, y particularmente en este caso la propuesta de modificación específica, debe orientarse y centrarse en el interés superior del niño, porque efectivamente las sanciones a los comportamientos de adultos no pueden tener como consecuencia la imposibilidad de que los niños vinculados a estos padres tengan el perjuicio que involucra efectivamente, tal como señala el diputado Díaz, la pérdida de este vínculo, ¿no es cierto?, en razón de la situación de la separación. Lo que nosotros planteamos por eso, y me parece que desde ahí es muy importante oír la disposición parlamentaria del diputado Díaz, y me imagino de muchos más que están en esta comisión y también en la Cámara en general, de poder abrirse a la posibilidad de debatir una modificación del sistema afiliativo o los ajustes necesarios de manera más global que la sola modificación del artículo 225. Nosotros creemos que eso nos permitiría, en términos tampoco muy demorosos, si se quiere, particularmente en razón de las experiencias que el sistema ya ha podido exhibir y demostrar, avanzar en una regulación que sea mucho más coherente con estos dos principios esenciales. Por una parte, el cumplimiento del interés superior, pero también por otra parte, señora Presidenta, que el principio de corresponsabilidad termine siendo efectivo y no solo desde el punto de vista discursivo, algo que existe pero que en realidad no se aplica. En ese sentido es que nosotros planteamos la preocupación de establecer la regla supletoria desde la perspectiva de que plantea la propuesta. Porque lamentablemente también en la experiencia existe suficiente evidencia acerca de la situación de abandono que enfrentan muchos niños, niñas y adolescentes al producirse situaciones de separación, donde indudablemente lo que podemos observar es que esta lógica que conlleva el principio de corresponsabilidad no es atendido, entendido ni cumplido debidamente, ¿no? Y en ese sentido, pensar en la hipótesis de que la regla supletoria sea inmediatamente, ante la inexistencia de acuerdo, el régimen compartido, podría tener también consecuencias complejas desde el punto de vista del interés superior del niño, en que, siguiendo esta evidencia donde el abandono es una realidad, en definitiva, las
madres o padres que están teniendo a ese niño de manera directa y que están sufriendo el abandono de parte del otro padre o madre, se vean expuestos a tener que estar requiriendo y demandando el cuidado unilateral para no, por ejemplo, ser sujeto de situaciones administrativas como una cosa muy simple, que un hospital requiera una autorización para una intervención y como el cuidado es compartido, la madre o el padre que tiene al niño efectivamente bajo su cuidado directo tenga que estar buscando dónde está ese padre o madre que ha desaparecido para poder requerir la autorización porque la regla supletoria estableció el cuidado compartido. Son cosas que en términos bien prácticos puede que no parezcan como visibles, pero que hay que tener presente en esta estructura. Y por eso yo, o nosotros como Defensoría de la Niñez, en realidad lo que nos permitimos proponer es que en definitiva hagamos el esfuerzo, ¿no es cierto?, como país, de avanzar en algo que sea mucho más global que la sola modificación de esta norma, particularmente teniendo en consideración que, tal como plantea el diputado Díaz, hay otro proyecto en otra comisión donde también de alguna manera se aborda esto, donde está el tema de las pensiones de alimentos, donde, o sea, hay una lógica sobre la base de la cual uno puede construir una mejor propuesta desde el punto de vista legislativo que, atendiendo estos principios fundamentales, tenga consecuencias mucho más positivas en la vida de niños, niñas y adolescentes y en su relación y en su vínculo familiar, que es lo que nos interesa fortalecer, ¿no? Porque nosotros como Defensoría de la Niñez lo que queremos es promover que efectivamente niños, niñas y adolescentes no se vean expuestos a la situación lamentable que involucra tener que perder el vínculo con alguno de sus progenitores por la situación de la separación que puede haber afectado en términos de la pareja, pero que no deja por ello al niño sin el derecho que tiene a mantener ese vínculo con cada uno de quienes le han dado la vida. Entonces, en ese sentido, y con esto no quiero tomar las palabras del diputado de que soy una parlamentaria más, porque si no, capaz que me acusen que estoy ahí usurpando funciones, nos permitimos hacer esta recomendación y, por supuesto, manifestar la disponibilidad de la Defensoría de la Niñez para poder también contribuir a esta mirada más global que pudiera permitir generar una modificación, sobre todo con la buena noticia que hoy día tenemos de que la Cámara aprobó la Ley de Garantía, que también involucra una orientación país hacia el cumplimiento y resguardo de los principios y derechos que contempla la Convención sobre los Derechos del Niño. No sé si de alguna manera respondo lo que plantea el diputado, pero en el fondo podrían ser varios ejemplos en los cuales nos parece necesario que hay que mirar, y teniendo como eje central, y con esto termino, cada causa que se ve debe, en la decisión del juez o jueza, involucrar el análisis efectivo del interés superior de ese niño, niña, adolescente. Lo que no puede pasar, y que yo creo que efectivamente hay muchas veces que uno parece creer por la evidencia que pasa, es que se estén resolviendo en términos genéricos situaciones que involucran la vida de los niños, niñas y adolescentes y la relación con sus progenitores. Cada caso es en sí mismo aquel que demanda la obligación del juez o jueza de responder al interés superior de ese niño, porque es lo que le exigen los derechos humanos de ese niño, y por lo tanto las decisiones genéricas de que siempre la madre, siempre estos días, siempre esa cantidad, obviamente no está cumpliendo con esa labor jurisdiccional, y en ese sentido es importante también tener eso presente. Muchas gracias, Presidente. No, muchas gracias a usted. Diputado, ¿sí? ¿Queremos escuchar? ¿Sí? Ya. Tenemos también, ¿no es cierto?, a la directora de la Fundación Infancia, la señora Natalie Ollarse. Le ofrezco la palabra. Hola, Presidenta, buenas tardes. Saludar por su intermedio a los diputados, las diputadas, las defensoras y también las personas que están ahí presentes, tanto en Zoom como en la sala. Agradecer la invitación que nos puedan invitar a este tipo de instancias, y solicito autorización para compartir pantalla, por favor. Está habilitada. Gracias. ¿Se ve ahí? Se ve. Ya, ahí está. Bueno, para hablar sobre este proyecto de ley, ¿no?, de esta idea de legislar, el modificar el Código Civil,
para establecer como regla general y regular el régimen de tuición compartida de hijos o hijas de padres separados. Quisimos compartir algunos datos primero para poner en contexto. En nuestro país, 9 de cada 10 causas son demandantes de alimentos. Las mujeres, dijo la Corporación de Asistencia Judicial en agosto del año pasado, cuando estábamos viendo lo que estaba pasando con el retiro del 10%, ¿no? Importante decir que el 85% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad. El 84% de alimentantes no pagan. El 80% son víctimas de violencia intrafamiliar mujeres. Estas son cifras, digamos, que fueron sacadas de CENAME, de CERNAM y también de la Red Chilena contra la Violencia a las Mujeres. En nuestro país, hasta el momento, van 16 femicidios, 59 femicidios frustrados. Hay algunas metodologías de algunas fundaciones que dicen que incluso van 21 femicidios. Pudimos acceder a que en nuestro país existen 888 niños, niñas y adolescentes con sus madres en casas de acogida del CERNAM. Sin duda que esto debe ser por la capacidad que tiene el ministerio, el servicio, pero lo más probable es que los casos de niños viviendo violencia intrafamiliar sean mucho más. Menos del 10% de los delitos sexuales de violencia intrafamiliar, que es la cifra que estábamos viendo hace poquito, terminan con una sentencia condenatoria, y en el sistema de la red de CENAME, a lo menos 17.000 y fracción niños ingresan a los programas de la red por causal de violencia intrafamiliar. ¿Qué queremos decir con estos datos? Que claro, nuestro país ha avanzado hacia el enfoque de género, pero efectivamente sentimos que nos falta un poco avanzar hacia la opinión, hacia el visibilizar a los niños, niñas y adolescentes. En estas discusiones que lamentablemente cuando las familias se fracturan, a veces parece ser un problema del papá y la mamá, ¿no? Pero que hay alguien ahí mirando, escuchando todo lo que pasa y que es el niño, la niña. Y por eso consideramos que uno de los puntos importantes a considerar en este proyecto de ley es el establecer tres principios importantes: el interés superior del niño, pero no el interés superior del niño necesariamente desde el yo como adulto decido por ti qué es lo mejor para ti como niño, sino lo que habla el punto segundo, el que el niño también pueda decir, ¿sí? Y a esto sumar el principio de autonomía progresiva, que tiene que ver mucho con que sabemos, no podemos preguntarle la opinión a una guagua de 1 año, pero sí a un niño de 10. Y que eso es muy importante a considerar en estos procesos, que son tan complejos y tan dolorosos para toda la familia, pero en particular para el niño o niña. Estuvimos revisando el derecho comparado y claro, efectivamente hay países, como mencionaba el diputado anteriormente, Argentina, España, Gran Bretaña, que han avanzado en estos puntos. Y consideramos que se debe considerar las aptitudes personales de los progenitores, la capacidad de los padres para celebrar y mantener acuerdos de cooperación activo y de corresponsabilidad. Creemos que eso es súper importante en estos procesos. Que la capacidad que tengan los padres de mantener un modelo educativo común, baja conflictividad entre los padres y la relación previa y coetánea a la ruptura de los padres con sus hijos. En España esto ya está establecido. La proximidad de los domicilios de los padres, que es muy importante a considerar, como ya hablamos, la opinión del niño, niña o adolescente, y responsabilidad parental. Determinadas actuaciones deben ser conjuntas en los padres, cuando hay reuniones, ¿sí? Cuando se haga la bajada de este proyecto de ley, si es que avanza, revisar situaciones del diario vivir de las familias, como la asistencia al médico, que se hablaba un poco recién, ¿no? Pero yo creo muy importante en esta discusión de avanzar este proyecto de ley, en caso de que haya que refundirlo con otras ideas, qué sé yo, muy importante en esta discusión no dejar pasar la opinión de los jueces, porque ellos están todos los días tomando decisiones de este tipo, ellos están todo el día viendo estas problemáticas, entonces ojalá que esta oportunidad sirva para que los jueces de familia puedan participar de este proceso que es tan importante. Ellos van a entregar mucha información respecto de su quehacer diario.
como hablábamos recién, es muy importante los principios de participación de los niños, niñas y adolescentes en la ley, en caso de que sea ley. Y también importante que quede en este proyecto de ley la importancia de, al hacer la bajada, el fortalecer los vínculos familiares. Creemos que eso es súper importante en estos procesos donde lamentablemente las familias, si llegamos a esta instancia donde un juez tiene que decidir, es porque no hay acuerdos, ¿no? Entonces es importante ahí como ver en el proceso la posibilidad de que mediante la ley quede establecido lo importante que es fortalecer los vínculos familiares. Y con eso, para no quitar más tiempo, esa sería nuestra presentación, Presidenta. Muchas gracias, Natalie. Ofrezco la palabra, señores diputados y diputadas. No está. No hay palabra solicitada, Presidenta. Ya, gracias, África. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer la presentación de la Fundación Infancia porque yo creo que es coherente con lo que planteó la defensora, ¿no? Si vamos a concretar esto, decidir llenar vacíos de la actual legislación. ¿Ah? ¿Qué significa cuidado personal? ¿Cuáles materias debiesen estar en todo caso? Régimen bilateral, régimen compartido, decididas en común entre los padres, pero a mí me surge un segundo punto de crítica que tiene que ver con lo último que dijo la defensora, que estoy completamente de acuerdo, y con algo que dijo también la representante de la Fundación Infancia. Y puede que esto saque alguna rocha, pero lo voy a decir. Es que el problema que yo creo, y lo he visto, y lo recibí ahora como testimonio, es que los jueces actúan de manera prácticamente con una cierta lógica automática. Hay automatismo en los jueces. Porque por eso es que nosotros planteamos que el juez pueda resolverlo. En otros países el régimen de custodia compartida también está dentro del abanico de posibilidades de los jueces y juezas. En Chile no. Entonces lo que pasa es que en la práctica pasa lo que dice la defensora, que es por defecto, es como viene el molde prehecho. Y no se toman en consideración todos los elementos que ha planteado, por ejemplo, que planteó la defensora, que ha planteado la Fundación Infancia. Entonces, si aquello ocurriera y hubiese un examen de todos estos aspectos, porque efectivamente en España se ha avanzado mucho en el tema de la baja conflictividad entre los padres como un elemento, la proximidad de los domicilios, creo que hay elementos que nos plantea la Fundación Infancia que deben estar en línea con lo que nos plantea la defensora, que son los vacíos que hay que llenar. Pero si nosotros estableciéramos un régimen por defecto, y esa es la razón por la que el proyecto plantea como régimen general, para obligar un poquito al juez a entrar de fondo en la consideración del asunto cuando hay conflicto entre los padres. Porque eso es lo que no ocurre hoy día. Lo que ocurre hoy día es cuando no hay acuerdo, no nos olvidemos que además, porque esto es así, el padre que deja el hogar común pierde por el solo hecho la custodia compartida. Entonces alguien me decía el otro día, me escribía, lo mejor es no irse a la casa. En medio de un conflicto, pucha, lo mejor es que uno de los dos abandone el hogar común para bajar la tensión. Yo siento que debe ser así, pero eso tiene una consecuencia en el cuidado personal. Que luego puede, si el conflicto entre los padres es muy grande, ser irreversible. Y el costo de eso lo paga el niño o niña que pierde la relación directa regular con aquel padre que dejó el hogar común. Entonces, yo creo que aquí hay de los operadores del sistema, particularmente los tribunales de familia, son claves. Y eso significa salir de este automatismo con el que se abordan, porque cada caso es cada caso. Cada caso, porque las cifras que nos decía, los datos que nos presentó en la primera lámina de la Fundación Infancia son terribles, son dramáticos. Pero ojo que eso pueden ocurrir con padres separados o con padres que vivan de manera conjunta, con régimen decretado por el tribunal o no. Y esos sí son elementos que tiene que considerar el juez, por supuesto, para decidir qué es lo mejor para el niño o niña en función de su interés superior. Así que nada, agradecerlo y constatar que es segunda opinión o tercera que yo escucho acá, que releva muchísimo el rol de los jueces. Y quiero preguntarle, desde esa línea, si ellos creen que en el abanico de decisiones de los jueces debiese estar, como en otros países, como en todo el resto de los países, de hecho, también la posibilidad de establecer custodia compartida, porque en Chile no está. En Chile solo puede ser por acuerdo entre los padres. En el resto de países que han incorporado el régimen de custodia compartida, el juez puede también
decretar ese régimen. Entonces, una pregunta para todos los que están acá, que se me la pueden responder, que sería tremendamente interesante. Y muchas gracias por la presentación también a la Fundación. Ofrezco la palabra. Y también pedirle a Natalie, por favor, que nos envíe copia igual de su presentación. Gracias, Presidenta. La envío de inmediato. Señora Presidenta, ¿se me permite? Sí, señora Patricia. Punto intermedio para abordar lo que plantea el diputado Díaz. Obviamente a nosotros nos parece que eso tiene que ser una alternativa. En ningún caso resulta contradictorio con lo que entiendo hemos tratado de plantear. Lo que sí hay que pensar bien la figura, no sé, de repente pensamos la alternativa del establecimiento del cuidado compartido, pero establecer una regla de que se manifieste alguna oposición y que si existe esa oposición, en definitiva, se defina en términos estrictos cuál sería la regulación de la relación. Eso podría ser, por ejemplo, una buena alternativa, si es que solo optamos por la modificación del artículo 225 y no hacemos toda esta mirada más global, que insisto, señora Presidenta, por su intermedio, ojalá pudiera ser algo que comprometiera el trabajo legislativo, por razones obvias, ¿no? Pero esa podría ser una buena alternativa que planteamos como Defensoría de la Niñez. Obviamente habría que trabajarla un poquito más y desde ahí también disponibles para poder hacer eso con quienes, siendo miembros de la comisión, tengan interés en que podamos desarrollar la norma en ese sentido. Eso, muchas gracias. No, muy bien, señora Patricia. Y diputado, sí, para poderlo. Yo creo que la idea es poder, ¿no es cierto?, mejorar algunas de lo que se ha planteado en esta ley, ¿no es cierto?, como usted dice, hacer algo mucho más global, ¿no es cierto?, y que aborde más, ¿no es cierto?, sobre este interés superior del niño que queremos ver, niños y niñas, adolescentes, y que lo queremos ver reflejado en una ley que de verdad sea, ¿no es cierto?, consistente para esto. Simplemente yo creo que eso. Bueno, secretario, la magistrado, la señora Mónica Geldres. No está presente. Pero... Señora Presidenta, nosotros cursamos una invitación a la magistrada y no tuvimos respuesta de parte de ella. Se le enviaron, de hecho, más de un correo electrónico. Y es la razón por la cual no está presente, pero tampoco tuvimos una excusa. Igual me gustaría que para la próxima reunión se volviese a invitar por todo lo que se ha dicho aquí, tanto por la Defensoría de la Niñez, tanto por la misma fundación, tanto también por el diputado, ¿no es cierto?, Marcelo Díaz. Ofrezco la palabra. Diputada Giles. Sí, Presidenta, yo sigo teniendo aprensiones con este proyecto en relación, como lo expliqué largamente en la sesión pasada, y por lo tanto no voy a repetir los argumentos, pero solamente voy a hacer referencia a que a mí me preocupa cómo se ven afectados los derechos de las mujeres, de las madres, con un proyecto de esta naturaleza. Y creo que es importante que pudiéramos tener opiniones especializadas en una dirección más variada de lo que hasta ahora hemos visto, que por supuesto es muy aportador, pero sigo pensando que necesitamos más voces aquí, ¿ya? Me parece que probablemente es indispensable, por supuesto, ojalá escuchar a los magistrados en relación a esto, pero también me gustaría escuchar a la ciudadanía organizada en lo que tiene que ver con los derechos filiativos en relación a la madre, ¿ya? Como yo recordaba en la sesión pasada, probablemente estoy muy influida por la presencia en mi vida de mi abuela Elena Cafarena, que fue, entre otras cosas, una legisladora que se preocupó, entre otros muchos temas, de el preferente derecho de las mujeres al cuidado personal de sus hijos, ¿ya? Desde una perspectiva feminista, justamente esto
durante todo el siglo pasado. Entonces, sigo pensando que aquí nos falta ampliar la mirada para legislar adecuadamente. Diputada Giles, se están invitando, como quedamos también de acuerdo a la sesión pasada, diferentes organizaciones. Hoy día, después vamos a tomar acuerdo otras más para invitar, como dice usted, la idea de escuchar, es discutir, ¿no es cierto? Y que tomemos la mejor decisión. Pero ya se nos plantea también desde la Defensoría de la Niñez poder hacer, ¿no es cierto?, que esta ley sea mucho más amplia y que nos dé a todos, ¿no es cierto?, las garantías sobre el tema que se está discutiendo. Diputado Moraga, me había pedido la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Por intermedio, saludar a la Defensora de la Niñez y a la representante de la Fundación Infancia. Considero bastante importante las presentaciones de ambas porque nos dan una mayor lucidez, un tema que es bastante complejo, porque al general, en términos de la familia y lo que tiene que ver con los niños, con los derechos humanos y también y con lo que discutimos hoy día en la mañana con la ley de garantía, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los niños, esto va en camino hacia allá. Es una discusión profunda que tiene que darse en la sociedad nuestra, que este Parlamento tiene que entrar en esta discusión garantizando los derechos tanto de los niños como de los padres que están en esta relación. Y yo creo que la disposición que ha dado la Defensora de la Niñez son un elemento que deberíamos considerar en la mejora de este proyecto que hoy día estamos discutiendo. Hay que escuchar a todos y a todas, eso es lo que se requiere para que se hagan todas las invitaciones correspondientes para tomar buenas decisiones en términos de lo que es la familia, en términos también del desarrollo del niño y la niña y el adolescente que está ahí, no sea el objeto de la discusión, sino sea un ser pleno de derechos garantizados, y eso es lo que estamos queriendo hoy día como sociedad. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputado Moraga. Diputado Díaz. Gracias, Presidente. Mire, yo creo que se abrieron dos alternativas. Una que parece ser la más deseable, ideal, que es una reforma más sustantiva al régimen de filiación en general, o un plan B, o una alternativa 2, como quiera llamársele, que es la incorporación en el 225 un régimen compartido con oposición, como lo denominó la defensora. Nosotros al menos vamos a tomar la invitación que ha hecho la defensora y vamos a tomar contacto con ella para explorar los dos caminos. Porque yo estuve en la comisión mixta de la ley de garantía, estuve en el gobierno que la propuso y no me gustaría que pasaran, y era concreción de un deber de Chile como consecuencia de la suscripción de la Convención de Derechos del Niño, año 1991, si no recuerdo mal, ¿no? Recuerdo bien. Y no me gustaría que pasaran 2 décadas antes de que podamos avanzar en esta materia. Y me parece súper bien, yo no tengo problema en lo que plantea la diputada Giles, pero me parece súper bien porque finalmente plantea un debate que a esta altura es hasta epistemológico, porque ella hace con mucha franqueza un reconocimiento de una cierta mirada, y es el derecho preferente de las mujeres a cuidar a sus hijos. Y yo más bien estoy en la línea de que una de las cosas que tenemos que avanzar, escribimos una columna así con la diputada Marcela Sandoval, una autora de este proyecto, que eso ha sido una de las causales de empobrecimiento de las mujeres, de asignación de roles de género al interior de la familia, y que debiésemos avanzar en la otra dirección. Hay una dimensión de que hay que proteger a la mujer. Yo me lo planteé el otro día una experta, me decía, ojo, pero que no se resuelve incluso en el régimen de cuidado compartido, me decía, porque si el padre tiene derecho a ver regularmente a su hijo y hay antecedentes de violencia intrafamiliar, hay un problema que se cautela. Después está también la dimensión económica. Yo contaba un caso acá, antes de empezar la reunión, de una madre que me preguntaba si que ella tenía problemas de salud y por tanto tenía que entregarle la custodia, no sé, lo comenté, al padre. Y el padre le dijo, perfecto, pero entonces no te pago la mitad de la pensión. Y mi respuesta fue, bueno, si está decretada judicialmente, la única forma de modificarla es judicialmente. Pero uno tiene que plantearse si esas son conversaciones que hay que tener. Y por eso es que me parece bien tratar de hacer una reforma más integral. Pero mi principio al menos, y me parece interesante la discusión que abre la diputada Giles, es del principio de corresponsabilidad que establece deberes y derechos por iguales para ambos padres, porque hoy día estamos hablando de padre y madre. Pero yo espero que cuando probemos el matrimonio igualitario estemos hablando simplemente de padre. No sé cómo vamos a buscar un concepto distinto, pero no estamos hablando, en ese caso estamos hablando de personas del mismo sexo. Pueden ser 2 mujeres, pueden ser 2 hombres. Es que no son progenitores porque es adopción. No sé exactamente, hay algún concepto. Y ahí
los derechos del niño y niña no van a estar vinculados al género de aquel que, de uno de los dos progenitores o padres adoptivos, etcétera, sino que ahí sí que se hace mucho más evidente, ¿no?, la necesidad de poner en el centro los derechos del niño y niña, resguardando, ¿no?, y eso me parece que lo planteaba la Fundación Infancia o la defensora, las condiciones, sopesando, no estaba la presentación, sopesando las condiciones reales en las que ocurre en las que se plantean en cada caso. Gracias, Presidenta. Muy interesante todo. Ofrezco la palabra para pasar a tomar acuerdos. No hay palabras solicitadas, Presidenta. Ya. Bueno, tomamos entonces algunos acuerdos como comisión sobre las invitaciones, ¿no es cierto?, que tenemos para la próxima sesión, que queríamos ver si invitábamos a ver si lo lee usted, por favor, porque yo tengo un tema La idea con sería, antes que todo, inconvenientes. reiterar la invitación a la juez de familia y también invitar a la Fundación Restaurados, que mandó una nota a la comisión manifestando su interés en participar, y también a un representante o representantes de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos, quien también mandó una nota diciendo y manifestando su interés en participar en esta discusión, Presidenta. Serían Ya. esas tres organizaciones. Yo también quiero invitar, secretario, que se oficie, ¿no es cierto?, mediante usted, a la señora Teresa Valdés, ¿no es cierto?, del Observatorio de Mujer y Equidad de Género. Me gustaría escucharla, creo que ella es una persona, recién la estaba escuchando igual allá en la otra comisión, y yo creo que ella es muy importante que nos dé una visión, digamos, por lo que plantea también la diputada Giles y el diputado también Díaz. Así que me gustaría que igual la invitáramos. Sí. Sí, por supuesto. A la Corporación Humanas. Gracias, Presidenta. Ya. Diputada Giles, ¿no? Presidenta, entonces quedaríamos con 1, 2, 3, 4, 5 invitados, ¿cierto? La Fundación Restaurados, Corporación Padres, la señora Teresa Valdés, Observatorio de Mujeres y Corporación Mujeres y Género. Mujeres y Género. Sí. Y Género. Y Corporación Humanas. Muy bien, ¿habría acuerdo de la comisión? Sí. Acordado, Presidente. Ya. ¿Diputada Giles? Sí, yo creo que si usted está de acuerdo, Presidenta, quizás podríamos dejar abierto durante algunos días la posibilidad de invitaciones porque aparentemente requiere un Sí, estudio mayor. por supuesto. Más, ¿no es cierto?, que la defensora, ¿no es cierto?, la señora Patricia Muñoz, quedó, ¿no es cierto?, de hacernos algunos aportes y también contarle, diputada, que, ¿no es cierto?, se nos hizo llegar, pero le pedí al secretario que nos hiciera llegar lo que nos envió, el oficio 476, donde vienen varias, ¿no es cierto?, temas que tenemos que observar, o que observó, mejor dicho, la defensora de la niñez sobre la propia ley. ¿Ya? La idea, como digo, es si vamos a hacer que hagamos algo que sea consistente y que de verdad veamos el bien superior del niño, de las niñas y adolescentes de nuestro país. Eso, quiero agradecer a la defensora de la niñez, a la señora Patricia Muñoz, por su siempre buena disposición y siempre aclararnos tantas ideas y apoyarnos en esta labor. A Natalia Ollarse de la Fundación Nuestra Infancia, muchas gracias. A los diputados y diputadas, y yo creo que si no hay mayor, podemos cerrar la sesión. Así que nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias a todos y a todas, señores diputados y diputados, y vuelvo a reiterar a la defensora de la niñez y a Natalia Ollarse. Muchas gracias. A usted, que esté muy bien, buenas tardes.